Hola, buenas tardes. Este día voy a compartirles cómo elaborar objetivos de aprendizaje. Para eso, lo primero que debemos de hacer es respondernos esta pregunta: ¿qué es un objetivo de aprendizaje? Y un objetivo de aprendizaje es una declaración clara, corta y concisa de aquello que se espera que una persona, en este caso nuestras personas participantes, pacientes o trabajadores y trabajadoras de una empresa, sean capaces de hacer al finalizar nuestra actividad educativa. ¿Para quién entonces son los objetivos? Los objetivos de aprendizaje son principalmente para las personas que en realidad son la razón de ser del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el objetivo debe de estar redactado para la persona participante y no debe de quedar lugar a la duda de que es de que está redactado para ellos. Y debe de expresar el resultado adquirido en el aprendizaje. Entonces, en ese sentido, hay que dejar claro cuál esperamos nosotros que sea el resultado de aprendizaje. El objetivo, entonces, debe de describir los resultados y no actividades específicas. ¿Cuántos verbos y resultados debe incluir por objetivo? Para cada objetivo que se plantee, debemos de incluir o usar un verbo en infinitivo y un resultado. Eso nos hará también más fácil poder evaluar nuestra actividad, porque hay que recordar, y aunque eso no lo hayamos visto dentro de interacción didáctica, la evaluación siempre debe incluirse en nuestras actividades de forma sencilla. Entonces, debemos de hacer uso de verbos que se pueden cuantificar. El idioma español tiene una gran riqueza en cuanto a verbos, pero existen verbos como, por ejemplo, aprender, conocer, entender, que prácticamente no nos dan claridad en lo que buscamos. Entonces, por esa razón es que debemos de usar los verbos que están destacados en la taxonomía de Bloom y que son verbos SMART, es decir, verbos que podemos medir, verbos que podemos cuantificar y en suma, pues verbos que nosotros podemos evaluar con mucha facilidad. El verbo siempre va al inicio del objetivo y debe de estar en infinitivo, es decir, terminar en ar, er, oír, porque son los que nos expresan la acción. Dicho esto, pues pasemos a la parte de cómo se redactan los objetivos. Este cuadrito es familiar para todos ustedes porque estaba en la presentación de la interacción didáctica 2 y nos dice de que para redactar un objetivo prácticamente lleva 4 elementos, pero uno de ellos es opcional. Lleva en primer lugar un verbo en infinitivo, que es el que denota la acción. También lleva un objeto contenido de aprendizaje, que en este caso el contenido que vamos a desarrollar, un indicador, que ese indicador sí es algo opcional. Algunos objetivos lo pueden llevar, otros objetivos no. Y es más, en algunos casos, luego del verbo puede ir el indicador para que la redacción sea más clara. Entonces podemos poner el indicador en lugar del objeto o el contenido y luego el contenido, ¿verdad? Esa parte sí es movible, digamos, dentro de la construcción del objetivo, aunque idealmente, pues la construcción es esta: verbo, objeto, indicador, que como les decía es opcional,
Y finalmente la condición o criterio de desempeño, que esa parte es importante porque es el que nos permite al final saber si o evaluar si las personas lo hicieron como nosotros esperábamos. Entonces, pasémonos a un ejemplo. Este sílabus, antes de entrar al ejemplo, este sílabus, al finalizar el tema, las personas participantes estarán en capacidad de, ya no se escribe. Antes, para hacer más fácil la redacción de los objetivos, se permitía su escritura o se dejaba libertad de poderlo escribir. Ahora nada más existe para que nosotros siempre, antes de comenzar a escribir o a redactar el objetivo, digamos este sílabus. Al finalizar el tema, las personas participantes estarán en capacidad de. Y si a la hora de construirlo nos damos cuenta de que no está en función de las personas, sino que está en función de nosotros como facilitadores, ese es un propósito. Porque los verbos para los objetivos y los verbos para los propósitos son los mismos. El propósito es lo mismo que un objetivo de enseñanza. Solo que ahora se utiliza el término propósito justamente para no confundirnos con los términos de objetivos. Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos un verbo, el verbo explicar, y luego podríamos colocar en esta construcción el objeto o el indicador. Y en este caso vamos a colocar el indicador, explicar con sus propias palabras. Aquí en lugar de colocar el objeto, vamos a colocar el indicador con sus propias palabras. Eso no nos deja duda de que es un objetivo de aprendizaje que estamos redactando porque decimos con sus propias palabras. No estamos diciendo con mis palabras, sino o solo explicar, ¿verdad? Sino que estamos diciendo que la persona participante va a explicar con sus propias palabras. ¿Y qué nos va a explicar? Ahí viene el objeto. La técnica de la untadita en pilas y depósitos. Ahí estamos hablando del contenido que nosotros hemos desarrollado en nuestra charla de pasillo que se convierte en el objeto. Y finalmente vamos a agregarle la condición que es, por ejemplo, la técnica de la untadita en pilas y depósitos, visualizando las imágenes proyectadas. Para este caso, nosotros podríamos tener proyectadas las imágenes de cómo se hace para que la persona pueda explicarnos visualizando la imagen. Entonces, cuando lo sacamos ya de ese cuadro, el objetivo nos queda así, explicar con sus propias palabras la técnica de la untadita en pilas y depósitos, visualizando las imágenes proyectadas. Y ese es solo un ejemplo. Yo les invito a todos ustedes a revisar nuevamente los objetivos que escribieron, que redactaron, para que puedan visualizar si han sido redactados de la manera que se espera. Les agradezco mucho por su amable atención.